Muy bien, hasta el momento tenemos ya 50 personas conectadas y aumentando. Daremos ya 2 minutos para iniciar con nuestro conversatorio de hoy, lunes 24 de julio del 2023, titulado De alto costo a la seguridad social. Gracias por su paciencia y en breve comenzamos. Bueno, buenas noches. Creo que el doctor Eduardo Guzmán está tratando de entrar por su computadora y él estaba en el celular para que Juan Manuel, por favor, estés atento. Bueno, buenas noches. De verdad que para nosotros es un honor y un privilegio que ustedes estén acompañándonos en este conversatorio. Desde hace años, los pacientes que pertenecemos al DAMAC, la Dirección de Acceso de Medicamentos de Alto Costo, hemos tenido la cuestionante de saber si existe la viabilidad de que estos medicamentos de alto costo pasen al Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social, o sea, la Ley 8701. Esta noche tenemos 4 estrellas invitadas como panelistas, personas que, aparte de ser funcionarios en diferentes ocasiones en la seguridad social,
son personas con un sentimiento de solidaridad y de comprensión, porque todos algún día seremos pacientes de algo o tenemos familias que son pacientes con algo. La doctora Yesenia Díaz es la directora de aseguramiento en salud para el régimen contributivo de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, una persona a la cual respetamos y queremos muchísimo, muy solidaria siempre con nosotros. Voy a comenzar con las damas. La licenciada Gianna de Olio, abogada, experta en seguridad social, nuestro brazo derecho a las fundaciones cada vez que necesitamos una consulta, siempre dispuesta, siempre atenta. No tenemos con qué pagarle económicamente nunca todo lo que hace con nosotros. El licenciado Jeffrey Lizardo, economista, director del Sistema Único de Beneficiarios, también fue director de salud del Seguro Nacional de Salud, de SENASA, y ha estado muy involucrado en todos los temas de seguridad social también. Y el doctor Eduardo Guzmán, actual gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, antiguo viceministro de Planificación de Salud Pública, y en representante también fue consejero antes en representación del Ministerio de Salud Pública. O sea que él fue consejero y ahora es gerente. O sea que tiene todo el expertise para todo lo que vamos a hablar esta noche y darle la bienvenida a los invitados, a todos al que accedió a esta reunión, que Mujeres Solidarias, pacientes con mieloma múltiple, Renacer Fundación de Esclerosis Múltiple, Fundación Un Amigo Como Tú y Fundación Un Paso de Fe para pacientes de artritis reumatoide junto a la BioRed Cat Foundation estamos realizando esta noche. Juan Manuel, te dejo los micrófonos para que moderes y nada, nos guíes por este conversatorio tan necesario y tan importante. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este conversatorio tan interesante y sobre todo tan oportuno por lo que este tema representa. Nosotros estamos desde hace unas semanas, diríamos, como en medio de lo que es este debate a nivel de los medios de comunicación relacionado a lo que es la dirección de medicamentos de alto costo o programa de alto costo, como lo conocíamos desde sus inicios. Como decía nuestra presidenta de la BioRed, Teresa Márquez, que a la vez es presidenta de la Fundación Un Paso de Fe para Artritis Reumatoide, agradecemos a este panel de lujo que tenemos, señores, para compartir lo que es esta temática. Y les recordamos a todos nuestros participantes que estaremos recibiendo sus comentarios y preguntas a través de la función de Q&A o por el chat. Y les agradecemos también que puedan replicar el link de este conversatorio con todos sus amigos beneficiarios del programa de alto costo. Y también recordarles que estamos grabando, con el permiso de todos los panelistas, estamos grabando este conversatorio porque entendemos que será de mucha utilidad para todos nuestros pacientes, todos los familiares de los pacientes que estamos de una manera u otra conectados a esta dirección de medicamentos de alto costo y para el público en general, sobre todo para los amigos de la prensa que nos apoyan también con el seguimiento a este tema. Decía Teresa al inicio que desde hace aproximadamente, creo, 6 o 7 años, nosotros los líderes de asociaciones de pacientes que estamos metidos ahí en el programa, buscando viabilizar lo que es el acceso de nuestros pacientes a los medicamentos, hemos escuchado como una solución que se pudiera ponderar lo que es incluir la cartera de beneficiarios del programa de alto costo o las patologías que están siendo protegidas a través de este programa y obviamente su respectiva asignación presupuestaria a lo que es el Seguro Familiar de Salud creado por la Ley 8701 que crea nuestro Sistema Dominicano de Seguridad Social. De manera que la primera pregunta que tenemos para todos los integrantes del panel
dándole la preferencia, como siempre, a las damas. Y en este caso será el primer turno para contestar de la doctora Yesenia Díaz. Y la pregunta es, ¿cuál es la ruta viable o ustedes consideran que realmente a grandes rasgos es viable que las terapias, medicamentos que actualmente están en el programa de alto costo pasen a la seguridad social? Yesenia, así que te damos la palabra y continuamos luego con Yana y ya para finalizar con nuestros caballeros de la tarde de hoy. Muy bien, muy buenas noches a todos. Agradeciendo previamente a la red la invitación de esta noche y sobre todo la oportunidad que me dan en nombre de la superintendencia de participar con ustedes en esta actividad y sobre todo con tan distinguidos panelistas. Respecto a tu pregunta, Juan Manuel, pues comentarte, nosotros consideramos que sí es posible hacer la inclusión de los medicamentos de alto costo. Por supuesto, para poder hacerlo, pues se tendrían que dar una serie de condiciones. Las primeras condiciones son efectivamente pues poder identificar cuál sería el costo para sostener estas coberturas. Y por supuesto, sí, los recursos financieros del Sistema Dominicano de Seguridad Social, de manera particular del Seguro Familiar de Salud, son suficientes para poder cubrirlos. En caso, por supuesto, tendríamos que analizar cuáles serían las estrategias. De cualquier manera, evidentemente, una estrategia puede ser la progresividad, o sea, que podamos identificar cuáles son los medicamentos más urgentes y necesarios y cómo se podría garantizar la continuidad de estos medicamentos. De manera particular, es importante considerar el costo de las moléculas y cómo poder hacerlo posible con la participación de todos los actores. Esto incluye, por supuesto, a los prestadores de servicios de salud, a la industria farmacéutica, a los mismos pacientes, a los médicos en función del cumplimiento de guías y protocolos, o sea, que es un conjunto de acciones que serían necesarias. Siempre lo más importante, por supuesto, además de poder definir todo esto, es asegurar que sea viable financieramente, que pueda ser sostenible financieramente. Muchas gracias. Yana, ¿qué opinas sobre la viabilidad de que las terapias de alto costo pasen al Seguro Familiar de Salud? Yana, ¿nos escuchas? Apareces frisada, parece que tuvo un El temita micrófono, con... sí, parece que se le cayó la conexión. Pues pasemos de inmediato entonces con Jeffrey. Adelante. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy de acuerdo con lo planteado por Yesenia, doctora Díaz. Es viable, es factible y tiene sus ventajas, siempre y cuando cómo se diseñe el proceso de transición del programa de alto costo o de la dirección de alto costo al Seguro Familiar de Salud. Lo primero es que hay que entender que cuando hablamos de los programas de alto costo, estas incluyen terapias que tienen un alto impacto en el bolsillo de los pacientes, de los hogares, o sea que tiene un impacto importantísimo, y por eso se crean este tipo de programas. Pero en la medida en que las tecnologías sanitarias van avanzando, también genera presiones en este tipo de programas. O sea que con el hecho de que pase al Seguro Familiar de Salud, no significa que estas presiones no van a estar. O sea que vamos a tener estas presiones permanentes de qué se incluye y qué no se incluye en este tipo de programas y se pasa a la seguridad social. El otro tema es que para asegurar la viabilidad de ese traspaso a la seguridad social, hay que hacer los estudios técnicos, financieros, actuariales, y hacer un diagnóstico de lo que el programa, cuál es la característica del programa, cuáles son las
digamos, las terapias que se incluyen, los beneficiarios, la continuidad en el tiempo. Entonces, sobre esa base, analizar también la viabilidad técnica administrativa en la gestión también de las propias ARS. Tienen capacidades para gerenciar. Hay experiencias interesantes, como el tema de cuando se desarrolló la enfermedad de Guillain-Barré, con el medicamento que se manejó desde el Seguro Familiar de Salud. Es una experiencia interesante, conjuntamente con el programa de alto costo, o sea que hubo una intervención ahí de la ARS, que también puede ser un mecanismo intermedio también que se busque. Y evidentemente que otro de los elementos fundamentales es cómo asegurar la calidad en ese proceso y cómo asegurar también el uso racional de los medicamentos. Y si eso lo facilita el hecho de pasarlo a la ARS o a una ARS, que también puede ser otra posibilidad, que sea el Seguro Familiar de Salud, el Seguro, el SENASA, el Seguro Nacional de Salud, que maneje también el programa de alto costo, que es otra alternativa. Lo dejo aquí porque yo sé que hay otros temas que vamos a seguir abordando. Excelente, excelente, Jeffrey. Sí, tiraste algunas pinceladas ahí de lo que será parte del debate, de la discusión que vamos a tener en la noche de hoy. Doctor Guzmán, adelante. Buenas. Primeramente, buenas noches para todos, especialmente a la red y por qué no también a quien me acompaña como panelista, Yesenia, amiga ya de varios años en estos temas, a Yana también y obviamente al profesor, maestro y amigo, licenciado Jeffrey Lizardo. Un saludo especial. Y cuando hablamos de la ruta viable, sí, hay ruta viable, pero siempre hay que tener en cuenta la parte técnica administrativa y concuerdo con los comisionados por Yesenia y por el licenciado Lizardo, porque hay que tener en cuenta algo. Las reglas de juego del Seguro Familiar de Salud son un poco diferentes a la dinámica que probablemente tenga el día de hoy la Dirección de Medicamentos de alto costo. ¿Por qué? Probablemente hoy hay cobertura, hoy hay medicamentos dentro del programa que en 12 meses calendario probablemente pasan el tope de cobertura dentro del Seguro Familiar de Salud, que en este caso tenemos medicamentos con un tope de cobertura de hasta 2 millones de pesos. Entonces, ahí hay que ver cómo encajarían esos medicamentos, porque tampoco sería bueno introducir algo dentro de la cobertura de Seguro Familiar de Salud, que al séptimo mes, octavo mes pierda la cobertura y ahí también se quedaría un poco en el aire, en este caso, dentro del Seguro Familiar de Salud, el afiliado. Hacer estrategia de contención de precios. También tenemos que pensar que cuando entra algo al Seguro Familiar de Salud está entrando una molécula. Probablemente hoy en el programa de alto costo esté la molécula, pero probablemente con un nombre específico. Y parte de la ventaja, a mi modo de vista, de que entre en el Seguro Familiar de Salud es que entra la molécula y eso amplía un poco todo lo que tiene que ver con el mercado del medicamento, para decirlo de alguna forma. Pero, y no voy a continuar porque probablemente puedo contestar toda la pregunta en una sola posición, entonces esos temas también van a seguir abordándose más adelante, pero completamente de acuerdo con Yesenia y con Jeffrey que sí es viable llevando los pasos correspondientes y obviamente realizando los protocolos de utilización debidos. Y otra cosa que Sí, es viable, pero no podemos dejar a un lado que probablemente, y es lo que sucede generalmente cuando se introduce una molécula o un procedimiento en el Seguro Familiar de Salud, la demanda aumenta. Y eso es algo natural que puede suceder porque el acceso aumenta a la población. Claro, claro, esos fenómenos se han estudiado ya, cómo aumentan la demanda, obviamente cuando se incluyen nuevos medicamentos y servicios. Y Ana, prácticamente el resto del panel ha estado de acuerdo de que sí es viable y técnicamente posible
hacer este traspaso, por así decirlo. Ya como tú eres experta en materia legal, dinos tú, desde el punto de vista de la ley, de las leyes involucradas en los sistemas de salud y seguridad social y en las normativas complementarias, ¿es viable? ¿Existe una ruta para hacer posible que el programa de alto costo pase al Seguro Familiar de Salud? Bien, buenas noches y muchísimas gracias a la Biorrec y a las demás ONG por la invitación y por estas iniciativas que son de suma importancia en el avance de lo que es nuestro Seguro Familiar de Salud. Efectivamente, de acuerdo con todos, es posible, es viable, siguiendo los pasos que, como tú bien señalabas, se encuentran en la legislación y los reglamentos, para incluir cualquier procedimiento o en este caso cualquier molécula, que hablando de medicamentos, la ruta es que se hacen los análisis, como ya ha explicado la doctora Yesenia, dentro de lo que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y luego esto pasa a la aprobación del Consejo como una actualización de nuestro catálogo. Y de hecho, no sé si lo dijeron porque tuve un problema aquí con el internet y entraba y salía. Ya tenemos experiencia, incluso con el caso de alto costo, con la actualización del 2022, cuando se incluyeron para medicamentos de artritis, lupus y otras enfermedades. O sea que es posible, siguiendo todos los pasos del punto de vista técnico y también la ruta que establece la ley y la normativa de evaluación y análisis en la superintendencia y posterior aprobación en el Consejo de Seguridad Social como una actualización de nuestro PDCS. Perfecto, perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta a nuestro panel, queremos saludar la presencia de personalidades que también nos están honrando con su asistencia a este conversatorio. Hablamos del doctor Ricardo Vázquez, que es vicepresidente de la Sociedad de Reumatología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Y de la doctora Karen Cepeda, que es la directora de la Dirección de Acceso de Medicamentos de Alto Costo, es decir, nuestro punto focal. Doctora Cepeda, gracias por estar aquí acompañándonos. Esperamos que este conversatorio sea de mucho provecho para la labor, la gestión que usted está desempeñando actualmente en la dirección y de todo su equipo. También saludamos la presencia de la diputada de Santo Domingo Este, la diputada Juliana O'Neill, que también es paciente sobreviviente de cáncer y que ha estado muy de cerca con nuestros pacientes de la Biorred y que desde su curul también ha sido bien solidaria con lo que es esta temática y por eso también estamos contentos de tenerla por aquí. Me quedo con el último comentario que hizo Yesenia y que también complementó en parte también Gianna sobre el tema del equilibrio financiero. A la hora de nosotros hablar de incluir lo que es el programa de alto costo, como decía Jeffrey, hay que hacer estudios financieros y actuariales para determinar esa parte. ¿Ustedes entienden que hacer este traspaso del programa, es decir, de los medicamentos y consecuentemente de su presupuesto, de su asignación presupuestaria, implicaría entonces tener que aumentar las cápitas que tenemos tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado? Yesenia, ¿qué opinión te merece esa duda que tenemos? Gracias, Juan Manuel. Nuevamente un saludo para todos los personas que nos acompañan. Mira, evidentemente es necesario un estudio actuarial y eso pudiera implicar un aumento en el per cápita aun y cuando se incluya todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque como decía Edward, efectivamente pues tendríamos que analizar cuál es la población objetivo y cuál es la probabilidad de que cualquier persona dentro de los 10 millones actualmente de afiliados pudiera en un momento determinado requerir estos medicamentos en función de las patologías para las cuales se estén cubriendo y por supuesto cómo va a ser el ciclo de su financiamiento en términos de cobertura o continuidad de tratamiento.
Esto implicaría, por supuesto, que tal vez puedes sobrepasar el número de personas que actualmente se encuentran en el programa. Entonces, en función de esto, pues evidentemente pues sería necesario analizar cuáles son estas probabilidades. Eso no significa, por supuesto, que con metodologías adecuadas como de negociación conjunta o compra conjunta, se pueda facilitar mejores precios que por supuesto pues también impactan en términos de lo que pudiera llegar a ser ese per cápita. Lo que significa que sería importante analizar cuál es la población objetivo, la frecuencia con la que se pueden utilizar los medicamentos para que se puedan garantizar de manera continua, cuáles son los precios de los medicamentos y cuáles serían los mecanismos bajo los cuales se estarían garantizando. Entonces, la pregunta es un sí, pero también tendríamos que ver. Gracias, Yesenia. Jeffrey, tú que eres economista también y te ha tocado trabajar esta parte de los estudios actuariales y tal, y el tema financiero, ¿tú crees que realmente esto conllevaría, como nos acaba de decir la doctora Díaz, un aumento significativo en lo que son las per cápitas que tenemos en el Seguro Familiar de Salud? Sí, yo creo que sí, que indudablemente va a tener un impacto, pero va a estar supeditado al análisis de que ya mencionó Yesenia. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Número uno, el 10% de gasto administrativo de las ARS. ¿Qué implicaciones tendría eso? El otro tema es el de los copagos y los techos, porque tú no vas a traspasar un programa que tiene unos beneficios determinados, como el doctor Guzmán lo mencionó, y que tú lo vas a pasar ahora a la seguridad social y no tiene esos beneficios. O sea que por lo menos tiene que asegurar el mismo beneficio. Y creo que uno de los grandes pendientes del Seguro Familiar de Salud Dominicana es que nos hemos quedado con los copagos, los techos, y la idea era que irlo gradualmente disminuyendo. Y todo esto está supeditado a una revisión integral del plan de servicio de salud. Yo creo que parte de pensar en este traspaso es la posibilidad de que también se haga en el marco de una revisión integral del plan de servicio de salud y ver cuáles son las posibilidades que hay de generar espacios dentro de la cobertura actual para ir incluyendo o traspasar este programa a la seguridad social. Yo creo que también se puede jugar ahí en ese sentido y evidentemente que lo que no podemos, yo no, ahí no estaría de acuerdo con el tema de la gradualidad, porque si lo hacemos gradual, vamos a mantener las dos estructuras, porque siempre va a haber espacio para que aquel programa siga entrando nuevas moléculas, nuevos beneficiarios, y evidentemente que hay una ganancia importantísima ahí para el afiliado, porque al pasar al Seguro Familiar de Salud hay una garantía de derecho explícita. Ahí yo no entro en lista de espera y nada de eso. Eso está ahí y si el médico, de acuerdo a un protocolo, me dice que esto es así y hay que asegurar mi medicamento. Yo creo que es una de las gran ventajas que tiene pasarlo a la seguridad social. Bueno, Jeffrey, has tocado varios temas espinosos ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con si el manejo, la operatividad o la administración del riesgo que harían las ARS o en su defecto la ARS pública, si es la que quedaría a cargo de manejar esta cartera, daría para hacer otro panel o quizás varios paneles más. No obstante, quiero aquí hacer mención de una pregunta que nos hacen nuestros amables participantes en la sección de preguntas y respuestas, que creo que es bastante interesante y la haría directamente al doctor Guzmán. Dice el doctor Catherine Pérez, doctor, ¿por qué hay patologías y moléculas consideradas como alto costo en el programa, mas no están incluidas dentro de la cobertura de los 2 millones
del seguro básico, del plan básico de salud o PDCS. O el millón que está destinado para las enfermedades oncológicas. ¿No sería un buen primer paso homologar las patologías y moléculas del programa de alto costo con las que se cubren en el plan básico, como es el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple? Sí, vamos a ver. Hoy en día, el catálogo de prestaciones del plan del servicio del Seguro Familiar de Salud tiene una cobertura explícita por en este caso, un medicamento, una patología definida. Algo que sucedió el año pasado con el caso de esclerosis es que ya una molécula que estaba ya en el catálogo para una patología definida, con su estudio actuarial y costo para una patología definida, se realizaron los estudios correspondientes para ampliarlo a otra patología, y ahí que en este caso se utiliza una molécula para varias patologías o varias enfermedades. Con relación de ir poco a poco incluyendo la molécula del programa de alto costo a la seguridad social, quiero decir una salvedad, y ahí hablando un poco del equilibrio financiero. Eso tiene varias vertientes. Podemos decir, incluir el programa de medicamentos de alto costo dentro del Seguro Familiar de Salud implicaría algún aumento de per cápita del régimen contributivo y régimen subsidiado. La respuesta para eso es sí, completamente. Necesitaría un aumento si yo voy a traspasar lo que tiene el programa de alto costo al catálogo de servicios aprobado en el Seguro Familiar de Salud. Ahora bien, yo pudiera el programa de medicamentos de alto costo ser gestionado por la Seguridad Social sin tener que incluir los medicamentos del programa de alto costo en la Seguro Familiar de Salud. La respuesta también puede ser, es posible, y probablemente quizás para eso no se necesite hacer un aumento del per cápita, simplemente con el mismo financiamiento ser gestionado como lo hace la Seguridad Social, con unas reglas de juego similares al Seguro Familiar de Salud, pero no dentro del Seguro Familiar de Salud. Puede ser una opción. Ahora bien, incluir las moléculas del seguro del programa de medicamentos de alto costo al Seguro Familiar de Salud sí implicaría un aumento del per cápita. Que se pueden utilizar los recursos que hoy se destinan para el programa de alto costo, y esos recursos introducirlo al Seguro Familiar de Salud es una opción, pero aún así, si lo vamos a incluir todo al Seguro Familiar de Salud, también se necesitaría un aumento del per cápita, probablemente con recursos frescos provenientes de donde hoy en día se nutre el Seguro Familiar de Salud, que es la cuenta de cuidado de la salud, y ahí lo que estaríamos haciendo una combinación de recursos aportados por el Estado más recursos aportados propiamente por la cuenta de cuidado de la salud del Seguro Familiar de Salud. O sea, tenemos esa combinación, pero para eso también necesitamos hacer el estudio correspondiente para saber cuánto sería ese impacto, porque el acceso aumenta, la cantidad de personas que utilizarían en este caso las moléculas, los medicamentos serían más. Y el ejemplo es cuántas personas hoy no habría en la lista de espera, o cuántas personas hay en lista de espera para poder entrar al programa de medicamentos de alto costo, y lamentablemente no lo pueden hacer porque es hoy en día un programa cerrado con una molécula definida, con un presupuesto definido, y probablemente no hay el mecanismo de flexibilizar para poder introducir más personas, que se ha podido introducir más personas porque hubo un aumento del presupuesto de 3.000 a casi 8.000 millones de pesos. Eso ha provocado que quizás de 5.000 personas que habían a más de 15.000 personas hoy en día estén utilizando el programa de medicamentos de alto costo. Pero incluir el programa en el Seguro Familiar de Salud sí probablemente implicaría el aumento de per cápita, independientemente de dónde sale el financiamiento, si el financiamiento público o financiamiento directamente por parte de la cuenta de cuidado de la persona que sostiene el Seguro Familiar de Salud. Bastante interesante. Ya vemos a partir de tu respuesta, Edward, que aún hablando de un posible traspaso del programa, hay diferentes modelos que se pueden aplicar. Y creo aquí conveniente hacer la pregunta de Alex García Durán con relación a algo que ha surgido ya en todas sus intervenciones, que es hacer los estudios correspondientes. Y para hacer los estudios correspondientes necesitamos datos. Y una de las debilidades que tenemos es la ausencia de datos epidemiológicos en cuanto a las enfermedades de alto costo.
Entonces, pregunta a Alex ahí mismo, ¿cómo calcular una nueva unidad per cápita para medicamentos, nuevas moléculas, sin conocer de manera precisa el número de personas afectadas en el país por las diferentes patologías? Creo que sería conveniente que usted mismo, doctor Guzmán, nos dé respuesta a esta misma pregunta, y quizás también Yesenia y Jeffrey decir su perspectiva sobre este asunto de los datos, y si se cuentan actualmente con datos que permitan hacer este tipo de evaluaciones. Yo creo que la pregunta puede ser más directamente para Yesenia, pero así, no, independientemente de que no tengamos en alguna patología, estudio epidemiológico realizado, siempre está la literatura internacional que puede ser adaptable a los países latinoamericanos, y eso sirve como una base, como una guía para poder hacer los estudios actuariales correspondientes. Yesenia, y te dejo. Sí. Gracias, Edward. La verdad es que ese es uno de los principales retos que tenemos, y agradecemos al doctor Alex hacer la pregunta, porque precisamente la ausencia de datos o la debilidad de los datos que tenemos a nivel del país ha sido una de las grandes debilidades del sistema a la hora de hacer mejoras. Y como dice el doctor Guzmán, pues básicamente tenemos que auxiliarnos de las informaciones estadísticas que nos ofrecen las guías internacionales. Nos tomamos los datos de prevalencia, incidencia, según establece, o sea, buscarlo básicamente desde el tipo normativo, o sea, identificar cuál es la probabilidad con que esta enfermedad a la cual da cobertura este medicamento, protege este medicamento, pueda presentarse dentro de la población general, y así pues ir haciendo los modelajes en función de los estadios o en los cuales pudiera requerirse los medicamentos. Probabilidad de muerte inclusive dentro de esos procesos o de mantenimiento, o sea, son una serie de informaciones que por ahora solamente tenemos la oportunidad de hacerlo de tipo normativo, a pesar de que también se comparan con algunas informaciones básicas que se disponen. Por ejemplo, ya actualmente hay un registro de cáncer que, aunque ha venido tímidamente, pues hay algunas informaciones que la superintendencia ha podido venir recogiendo de parte del Seguro Familiar de Salud con su esquema 36, pero sabemos que hay subregistro. Entonces nos cuesta pues tener que tomar las guías internacionales. Y hablando de información epidemiológica y el Registro Nacional de Cáncer, tenemos también aquí participando en escuchando este conversatorio al doctor Adrián Puello, que precisamente dirige esta iniciativa del registro de tumores, el registro de cáncer ahí desde el INCAR. Le mandamos un fuerte abrazo al doctor, que siempre también está en sintonía y nos apoya en las actividades realizadas por la BioRed. Yo quiero irme a una pregunta más como básica, y que creo que tiene que ir un poco por la parte de la garantía de derechos. A ver, Gianna, ¿cuál tú entiendes que serían beneficios o garantías o derechos que se estarían mejorando a partir de que se haga este traspaso? Es decir, ¿habría realmente desde el punto de vista de lo que es ese acceso o a la materialización de ese derecho un cambio positivo con tener este traspaso del programa de alto costo a la seguridad social? Sí, claro, porque ya tú vas a tener estas coberturas dentro de lo que es el Seguro Familiar de Salud, donde tú vas a tener primero libertad de elección para ir al prestador que tú decidas dentro, claro, de la red de tu ARS. No vas a tener el periodo de esperas, que es algo que lamentablemente todavía pasa en relación al programa de alto costo, y vas a tener un mejor acceso para la entrega de tu medicamento. Entonces, creo que sí, que desde el punto de vista de garantía de derechos, que era lo que mencionábamos ahorita también, que dentro de la seguridad social
tenemos una serie de garantías dentro del Seguro Familiar de Salud y de ser asumido esto por la Seguridad Social en cualquiera de las vertientes, sea que el programa pase completo o que se administre, que fue una sugerencia que decía Edward, que me parece muy buena de analizar también. Me imagino que se maneje como un fondo, así como tenemos también lo de accidentes de tránsito, algo así, no propiamente dentro del Seguro Familiar de Salud, sino como otro componente. De cualquier manera, dentro de la seguridad social, entonces sí vamos a tener una mejor garantía para el acceso al medicamento y para la entrega. Me robaste la otra pregunta y era si realmente de pasar el programa de alto costo, cualquiera de las posibles modalidades que mencionó el doctor Guzmán, se mantendría el principio de libre elección del prestador, porque actualmente el único prestador es el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo. Entonces ya o sea, podemos contar con eso en dado caso. Claro. No habría Yo quizás entiendo que sí. ustedes los abogados, y me excusan, los profesionales del derecho, siempre buscan una manera de interpretar, sí, libre elección, pero también está el principio de equilibrio financiero y en base a ese, entonces, tenemos que, para garantizar ese equilibrio financiero, que sea un único prestador. O sea, Bueno, desde el punto de vista legal, yo entiendo es que así. sí, yo entiendo que de asumirse vía la seguridad social tiene que prevalecer el principio de libertad de elección. ¿Por qué? Porque esa es una de las garantías y de la conquista que tenemos como afiliados. Entonces entiendo que sí va a prevalecer. Cuando hay siempre un conflicto, vamos a decir, de derecho, o en este caso de principio, siempre va a ser el que beneficie más al afiliado. Esa es la interpretación. Entonces yo entiendo que permanece la libertad de elección. Claro, dentro de la red de tu ARS. Sí, Juan Manuel, es importante, Sí, yo Jeffrey. quiero aclarar acá, que va a depender del régimen de financiamiento también. Pero el otro elemento es que la red normalmente de alto costo es muy concentrada, sobre todo en el país, no hay muchos proveedores tampoco. Si son proveedores de medicamentos, son pocos, no necesariamente son muchos. Eso facilita también el proceso de negociación eh, y, y facilita otro proceso, pero también hay una serie de ventajas también que la podemos ver. Claro que sí. Claro que sí. Y de hecho, yo entiendo que vale hacer la pregunta, en este caso, también a Yesenia, al doctor Guzmán, de que si pudiéramos hablar entonces de tener el programa de alto costo dentro de la seguridad social, de alguna manera pensar en nuevos mecanismos de negociación entre las ARS y esos prestadores, ver modalidades nuevas basadas en resultados, resultados palpables en cuanto a la mejora de la salud de los beneficiarios o de los pacientes. Pudiéramos hablar de que con como son las reglas de juego dentro del Seguro Familiar de Salud que mencionaba Eduardo ahorita, pudiéramos buscar una forma de optimizar esa asignación presupuestaria que viene a través del Ministerio de Salud Pública ya dentro de lo que es la seguridad social. Claro que sí, Juan Manuel. Y de hecho, yo diría que es uno de los elementos más importantes a sopesar y de alguna manera a poder establecer como dentro de los requisitos. El hecho de que se puedan establecer incluso modelos de riesgos compartidos con la industria farmacéutica, como tú bien lo has dicho, es importante asegurarnos de que realmente aquello por lo cual se está comprando, se está pagando, pues está dando el resultado esperado, como se analizaron básicamente en los estudios de fase 3, ya verlo a nivel de efectividad y no solamente de eficacia. El hecho mismo de que, por supuesto, se pueden hacer otros modelos de contrato entre las ARS y los prestadores de servicios de salud, donde tú asignas una población específica, donde tú puedes tener inclusive algunos casos de, por ejemplo, de medicación mediante modelos definidos básicamente de dosificaciones, ¿verdad? En donde no se pierdan tantos recursos como pasa hoy. Normalmente un paciente va a un prestador de servicios de salud
se tiene que colocar una ampolla de 700 miligramos, se abren 2 de 500 y ya hay 300 miligramos que están perdidos. Entonces, hay una necesidad obligatoriamente de optimizar recursos. Concuerdo con Jeffrey sobre una red que es muy cerrada. Sin embargo, es importante también asegurarnos que todo aquel que prescriba cuenta con las competencias para ello, a pesar de que el médico pues esté dentro de la red y sea una red de la ARS a la cual vaya. Incluso también que los prestadores de servicios de salud pues cumplan con los requisitos de habilitación, etcétera. Pero definitivamente, ciertamente hay mucha importancia en poder establecer cuáles serían los requisitos para los cuales pudiera estar funcionando un modelo similar. De acuerdo, de acuerdo. Doctor Guzmán, ¿quisiera agregar algo sobre ese aspecto? Sí, quiero agregar algo y decir un aclarando. Recordar, Sí. la libre elección en la ley, la libertad de elegir la ARS que tú quieras, la administradora de riesgo de salud que tú quieras. Dentro de la ARS que tú tengas, la red de prestadores. No, porque se tiende a confundir la libertad de elección que dice la ley. La ley habla de libertad de elección del administrador de riesgo de salud. Ya luego, dentro del administrador de riesgo de salud, el afiliado se debe de acoger a la red de prestadores contratados que tenga esa ARS. Un comentario al margen para que no se confunda el término libre elección. Con el otro tema, miren, yo creo, y salvo, en mi opinión, y salvo no equivocarme, que nosotros podemos decir, ¿en qué tenemos cobertura universal? Si nosotros tenemos 98% de la población afiliada al Seguro Familiar de Salud, independientemente de los regímenes, y creo que en las prestaciones de alto costo es donde más cobertura universal tenemos, porque al final la prestación se termina recibiendo de un proveedor privado. Cuando digo la prestación de un proveedor privado, yo digo ese medicamento. Aunque yo fui a un hospital, me recetaron un medicamento en un hospital, pero probablemente ese medicamento que me recetaron en el hospital va a ser el mismo que me recetaron en un centro privado. A eso me refiero cuando digo que tenemos la cobertura universal en alto costo, porque generalmente el medicamento final probablemente se utilice el mismo en toda la población. Ahí, Yesenia, tú me corriges y Jeffrey, pero creo que en la mayoría de los casos se da de esa manera cuando tenemos un medicamento de alto costo dentro de la cobertura del seguro familiar de salud. Y técnica de negociación, bueno, y voy a decir algo que se lo he mencionado a la propia administradora de salud. El tema de alto costo es un tema país y un tema de población vulnerable y donde todos tenemos que poner y aportar. A mi opinión personal, la gestión del programa de alto costo, de los medicamentos de alto costo por parte del Ministerio de Salud, deberían de obviar la parte de 10% de gasto administrativo. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen un gasto incurrido que lo están haciendo, y por qué no aportar, o parte de lo que puedan aportar, es omitir el 10% del gasto administrativo para facilitar la gestión, para que le llegue realmente en tiempo oportuno y eficazmente a la población el tema de los medicamentos de alto costo. Otra parte, y la experiencia COVID, la experiencia PCR. Yo no sé si ustedes recuerdan que la prueba PCR la teníamos todo garantizado. A través Independientemente del régimen de financiamiento. de afiliación, a través de la Ministerio de Riesgo de Salud, pero no era la Ministerio de Riesgo de Salud, la Ministerio de Riesgo de Salud era un canal de pago simplemente de esa prueba PCR. El dinero estaba en un fondo en la Tesorería de la Seguridad Social bajo la supervisión de las CISARRIL. Las ARS aprobaron las coberturas y la CISARRIL, supervisando, verificaba que realmente ese pago que hizo la ARS de esa prueba PCR realmente la podía reclamar, y la tesorería le hacía el pago a dicha ARS posterior a la revisión de la superintendencia. O sea, y puede ser un mecanismo que puede ser replicable. Ahora, mientras podamos dar un paso y dar los pasos necesarios para traspasar los medicamentos del programa al seguro familiar de salud. Pero creo que haciendo un esfuerzo de todo, mejorando los mecanismos de compra, probablemente, y una opinión muy personal, si yo introduzco moléculas dentro del programa, dentro del seguro familiar de salud, probablemente puedo conseguir precios mucho más baratos que haciendo compra concentrada, aunque la compra concentrada en algún momento me beneficia siempre y cuando yo tengo una molécula única. Pero ya al momento de yo abrir la molécula, probablemente cuando yo abro una demanda, esa oferta me puede bajar.
Entonces, y es lo que ha sucedido en algunos casos cuando se entran moléculas al Seguro Familiar de Salud, que el precio probablemente baja. ¿Por qué baja? Porque amplío la demanda de ese medicamento. Y aparte, como yo introduzco una molécula, no estoy introduciendo un nombre único, estoy introduciendo una molécula que de una forma u otra va a competir. Obviamente, eso no quiere decir que yo voy a introducir una molécula de que no tenga la vigilancia correspondiente, que no tenga todos los mecanismos de supervisión por parte del Ministerio de Salud Pública que se necesita para hoy en día entrar una molécula o un medicamento a nuestro país. Y creo que eso puede ser un ganar-ganar para todos, para el Estado, para los afiliados que pueden tener acceso mucho más rápido a un medicamento, para las instituciones que estarían involucradas en todo esto, y creo que de verdad que puede ser bastante beneficioso para todos. No podemos estar más de acuerdo con usted, señor gerente. O sea, Es una realmente... opinión muy personal, por si Ah, acaso. ok, ya la entendí vinculante, ya yo... No, muy personal. No, de acuerdo, realmente es una reflexión que en lo personal también, en lo particular, comparto plenamente. No obstante, queremos, además de lo que usted mencionó respecto al rol que tiene el Ministerio de Salud Pública en todo este proceso, leer aquí para todos nosotros un comentario que Chanel Mateo Rosa, que nos está acompañando en el día de hoy, hizo a través del chat, y es que el Ministerio de Salud Pública no es prestador. En todo caso, es financiador del programa. Pero que existen múltiples prestadores, al igual dentro del Seguro No, Familiar de Salud. no, pero en este caso, sí hay que mencionar, la compra del programa de medicamentos de alto costo del programa lo hace a través de Promesecal. Y Que al sí lo final, es. o en parte, el Ministerio de Salud Pública se convierte en prestador del programa de medicamento de alto costo al otorgar el acceso a su medicamento. Correcto. Y yo quiero decir algo también, Juan Manuel, con Sí, ese tema adelante, del Lidia. Ministerio de Salud y Ujú. de que sea vía Seguro Familiar de Salud y vía las ARS. En este caso, yo no estoy de acuerdo que siga siendo por el Ministerio de Salud, justamente por lo que señalaba Chanel, de que el ministerio no es un prestador y es el organismo rector. Entonces yo entiendo que hay que buscar la forma de cómo se puede organizar, pero no puede ser con el Ministerio de Salud como está actualmente. O sea, esa es una parte que hay que ver porque realmente ahora estaría actuando como prestador con los acuerdos que se están haciendo con las ARS y entiendo que no es posible. ¿Por qué? Porque es rector. Y yo sé que ustedes van a decir que tuvimos la experiencia de la PCR, que tuvimos la experiencia del Guillain-Barré, etcétera, pero esos eran casos excepcionales, por unas situaciones específicas y algo que va a ser continuo y que sería la norma, entiendo que no pudiera ser por esa vía, por la condición del Ministerio de Salud, por todas las leyes de que es el organismo rector. Bueno, Bueno, sí, eso y es una efectivamente, discusión. no, yo solamente iba a agregar efectivamente que Gianna tiene toda la razón. Evidentemente, esto fue una decisión salomónica en un momento determinado y de lo que se está aprovechando en este momento es justamente las facilidades que permiten la compra conjunta, de cómo pues efectivamente pues logran de alguna manera reducir la inversión. Y con este ejemplo justo del Guillain-Barré, hubo un ahorro, básicamente 1 año y medio, 2 años, de la población en términos de gasto de bolsillo de cerca de 352 millones de pesos. Y para el sistema mismo de cerca de 300 millones de pesos que no fue necesario invertir. Entonces, evidentemente, pues sí, hay que buscar un mecanismo más idóneo, más expedito, en donde el ministerio no se visualice como prestador, pero no podemos abandonar los beneficios que trae el proceso como lo ha venido gestionando el programa. Claro, de Buscar un hecho, mecanismo legal que se puedan aprovechar sí. esos beneficios, pero dentro del marco de nuestras leyes. Un de orden. Quiero leer algo que me escribe la doctora Karen Cepeda, que está conectada, pero me dijo que no la pusiera, no la sacara en la pantalla, pero sí que sí podía hacer la pregunta. Y esto era en lo que hablaba el doctor Guzmán. Ella dice que cuando el paciente está hospitalizado, usted habla del 10% de
gasto administrativo, o sea que se podría ahorrar esa parte. Dice, cuando el paciente está hospitalizado, nos pide dispensación, o sea, al programa de alto costo, porque no todos los suplidores tienen el stock que tiene alto costo, o porque la molécula solamente la tiene alto costo. Eso es una observación que ella me hace aquí en cuanto a esa parte. Sí, son gastos administrativos diferentes. Una cosa es el gasto administrativo que tenga la Eso iba a ARS, decir el también. 10%, y otra cosa es el gasto administrativo de utilización o de colocación que tenga el prestador. Son cosas diferentes. No estoy hablando de obviar el gasto administrativo de colocar en el prestador. Estoy hablando del gasto administrativo que ya de por sí gestiona la administradora de riesgo de salud. Claro. Jeffrey, tenemos una pregunta que realmente ha surgido, la tiene Berta y tanto Francine. Y es que al ver nosotros la lentitud, vamos a decir así, o como la actualización del catálogo dentro del Seguro Familiar de Salud no va a la misma velocidad que quisiéramos, realmente en el programa de alto costo, como acaba de decir Yesenia, ha sido la vía por la cual muchos pacientes de patologías que ni siquiera están reconocidas dentro del grupo de patologías de alto costo que pueden acceder a través del PDCS, han accedido a la innovación en salud o han accedido a la cobertura de un tratamiento independientemente de su patología. Entonces, ¿consideras tú que vamos a, ya en un escenario que nos veamos con alto costo dentro del Seguro Familiar de Salud, que el procedimiento para uno solicitar, como lo hace hoy día, los pacientes o los interesados al programa de alto costo, será igual de expedito ya dentro de la Seguridad Social, con la experiencia que hemos venido teniendo desde el año 2007 hasta la fecha, por lo menos en el régimen contributivo, que el catálogo realmente en cuanto a la innovación no ha sido tan frecuente, ¿no? La actualización. Empiezo por ti, Jeffrey, y si el doctor Guzmán también quiere darnos su opinión al respecto, es totalmente bienvenido. Ha sido uno de los grandes desafíos de la actualización del plan de servicio de salud. Pasarlo tal como está ahora, vamos a tener el mismo problema. Y por eso yo planteo que pasar el programa de alto costo, los medicamentos de alto costo al Seguro Familiar de Salud, implica cambiar la lógica de actualización del PDCS. Y ahí la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales está diseñando unos procedimientos que creo que deben ser el fundamento de las actualizaciones venideras, que tienen mucho que ver con el tema de la evaluación económica y la evaluación de costo-efectividad, la definición de un umbral de costo-efectividad. Evidentemente que eso no es una labor técnica solamente, es una labor de alto nivel técnico, pero hay que incluir a los pacientes, hay que incluir a los diferentes actores en todo ese proceso. Y yo creo que el sistema dominicano o el Seguro Familiar de Salud tiene una tarea pendiente y es la revisión integral del PDCS, que no se ha logrado al día de hoy. Y yo creo que la condición sine qua non para pasar los medicamentos de alto costo al Seguro Familiar de Salud es la revisión integral y el inicio de la atención primaria también. Y eso es fundamental, aunque sea de manera gradual, y el inicio también de las coberturas integrales. Porque en esto, en salud, no lo podemos ver de manera fragmentada, Juan Manuel. Y la salud hay que verla de manera integral, que va desde la promoción y la prevención en todos los niveles. Porque si nos olvidamos de eso, ningún sistema de salud va a tener los recursos para cubrir todas las necesidades, sobre todo en alto costo. Y el gran riesgo es que estamos traspasando esa presión que tiene hoy el programa de alto costo a la seguridad social, sin capacidad de responder. Entonces, si no cambia la lógica, va a ser un fracaso. Y ahí sí va a poner mucha presión, porque ahí, como decía Yaina, hay garantía de derecho.
Ahí tú no le puedes decir que no, o poner una lista, o decirle que no hay medicamento, porque se están comprando. No, hay que garantizar el derecho. Entonces, que tiene que cambiar la lógica, evidentemente. Buenísimo, buenísimo. Realmente es así. No se puede pensar en una verdadera atención integral de estas patologías si no resolvemos la tarea pendiente de la atención primaria, una revisión también integral de lo que sería el PDCS. Señores, nos estamos acercando ya al final, hay muchas preguntas todavía en el chat. Voy a seleccionar solamente 3 por consideración, ¿verdad? A nuestros panelistas que solidariamente han acudido a compartir estos valiosos conocimientos con nosotros, y decir que también hemos tenido ya en un momento más de 100 participantes conectados en este conversatorio, lo cual nos llena de mucha satisfacción. Dice el doctor Ricardo Vázquez, que es el vicepresidente de la Sociedad de Reuma: ¿no sería más útil que las moléculas del tratamiento estándar de las principales enfermedades sistémicas que hoy día están en el programa de alto costo estén cubiertas por las ARS dentro del Seguro Familiar de Salud, y que solo el porcentaje de pacientes que fallen a esas terapias básicas sean los que pasen a ser cubiertos por el programa? Ahí yo creo que es un poco complejo, ¿no? Esto por el tema legal, me parece, Diana, ¿cierto? Yo creo que a lo que se refiere él es a no cerrar por completo, o sea, que desaparezca por completo el programa de alto costo. Yo me Que imagino quede para algunos casos que él se refiere, o sea, que la mayoría de las Exactamente. moléculas incluirla dentro del Quizá- Seguro Familiar de Salud y que permanezca alto costo en algunos casos. en algunos casos específicos de moléculas que tienen pocos pacientes, que lo hemos hablado con Yesenia y lo hemos hablado con el mismo Edward también, sobre patologías raras, por así decirla, que tienen pocos pacientes con una molécula, con una sola molécula. O sea, es más o menos, creo que sería como eso, no parafraseando aquí. Bueno, tal vez yo puedo comentarles algo y un poco lo que tal vez puedo interpretar y por algunas conversaciones que he tenido la oportunidad de tener con el doctor Vázquez, y es que existen medicamentos que anteceden a los de alto costo, que tampoco están en el catálogo en este momento. Entonces son medicamentos con los cuales tú puedes controlar a este paciente antes de tener que utilizar moléculas de alto costo. Y es evidente que si solamente tenemos las moléculas de última generación y los pacientes no tienen acceso a ellas, pues entonces todos van a llegar a las fases tardías de la enfermedad. Entonces eso es algo en lo cual pues también tendríamos que pensar y tomar decisiones en el momento de poder analizar cuáles son los recursos con los cuales contamos y cuáles son las necesidades actuales de los pacientes, a cuántos más podemos beneficiar según la decisión y según lo que establece la economía de la salud. Eso pudiéramos decir que pues sería como un costo de oportunidad. De acuerdo. Ya en la parte final, no quisiera que cerráramos este conversatorio, si también plantear una preocupación que es generalizada entre todas las asociaciones de nuestra red, y también que algunos aquí de los participantes las han expresado, y va directamente hacia ti, Yesenia, o hacia Cisalril directamente, por el rol que desempeñan dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y es el tema de la calidad de los medicamentos y también de la no sustitución automática. Si nos vemos en el escenario de que estén manejadas las patologías de alto costo totalmente dentro de lo que es el Seguro Familiar de Salud, ¿tiene la CISARRI los elementos para asegurar que los medicamentos que van a acceder, y apoyado obviamente por salud pública, me imagino, a través de lo que es la entidad a cargo de esta vigilancia, ver que eso se cumpla, y además de que las ARS, en este caso, que son los órganos o los supervisados, los regulados de ustedes, quizás por temas de costo, opten por medicamentos, productos que sean de
que no cumplan con las garantías de calidad o que no tengan las evidencias suficientes para demostrar que pueden hacer el mismo trabajo que los que sí. Entonces, esto es algo que ya han preguntado más de 3 personas y que también es una preocupación que compartimos nosotros como asociación de pacientes. Calidad y preservar la sustitución automática, en este caso por parte de las ARS. Muy bien. Mira, efectivamente, bueno, la superintendencia no tiene las características, condiciones o inclusive potestad legal para poder hacer una evaluación, seguimiento de la calidad. Esto es una responsabilidad del ministerio, la vigilancia post-comercialización. Ciertamente, en caso de pacientes que se pueda determinar que un producto no ha garantizado, no tiene la calidad esperada, pues es algo que tiene que notificársele al rector para que pueda hacer las evaluaciones y si en este caso las ARS pudieran verlo junto con el médico tratante. Al final el médico es quien tendría que decir cuáles son las características que ha tenido este fármaco, qué condiciones o vamos a decir efectos adversos ha ocasionado que pudieran de alguna manera etiquetarse como falta de calidad. Y en cuanto a la sustitución, o en un momento determinado pudiera hablarse, si fuera el caso de intercambiabilidad, tenemos que pensar en lo siguiente, o básicamente analizar lo siguiente. El Seguro Familiar de Salud y el reglamento, tanto el 24606 como el decreto 665-12 establece que las ARS deben de cubrir en función de que los medicamentos sean genéricos o de marca comercial. Sí, evidentemente, también la ley, Jan ahí me puede apoyar, establece la potestad de la ARS de racionalizar el gasto, pero no necesariamente les da de alguna manera fuerza legal para hacer intercambio de moléculas o sustitución de moléculas, porque en este caso, pues el médico, vamos a decir, la decisión del médico prima. Esto sí es evidentemente importante, necesario, que la administradora de riesgo de salud lo pueda ver junto con el médico y anticipadamente pueda coordinar cuál sería el medicamento que, pudiendo cubrir los costos, se pudiera garantizar en el entendido de que tenemos principios activos cubiertos por el sistema. Evidentemente, esto, como había dicho Edward, abre el mercado y una molécula que puede tener diferentes oferentes pueden tener la misma participación en el mercado y sí se garantiza que esta tiene calidad. Ahora, los precios son variables. Recordemos que la ARS cuando autoriza un medicamento no está generando ahorros, porque igual tiene un techo presupuestario para cubrir financieramente. Acá lo que puede y de alguna manera facilita es que el paciente pueda tener más acceso. Por supuesto, también va a depender de la cantidad de dosis que le hayan sido prescritas y la frecuencia con la que la vaya a utilizar en un periodo aproximado de un año. Pero no necesariamente sustitución. De hecho, el sistema establece cuáles serían las condiciones bajo las cuales, si hubiera algún tipo de sustitución o alternativas terapéuticas, más que sustitución, alternativas terapéuticas, el Seguro Familiar de Salud debería de tener una norma, son normas que todavía quedan pendientes en términos de la parte de medicamentos y también, por supuesto, en términos de la intercambiabilidad, en qué condiciones sí, en qué condiciones no, basado justamente en la experiencia y el expertise médico. Juan Manuel, Gracias. es Sí, adelante, importante, Leti. sí, es importante ahí para complementar. Yo creo que el rol del ministerio es fundamental y sobre todo en el tema de la guía o los protocolos de atención. Ese debe ser el punto de partida, que deben, o sea, aplicarse en el Seguro Familiar de Salud de manera estricta y vigilar esa aplicación de los protocolos de atención que estén ya, digamos, consensuados con las sociedades y los expertos. Y yo creo que es una gran oportunidad también para que el ministerio fortalezca su rol en todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de la tecnología sanitaria, ¿no? De cada uno de los medicamentos que entre.
que no sea una evaluación automática porque se dio en FDA o se dio en EMA, sino que aquí también se pueda de manera complementaria y hacerlo también con colaboración de otros países de la región, de manera tal que se puedan hacer estudios específicos para la población particular de República Dominicana. Y el rol de veeduría de los pacientes, eso no puede, y por eso estamos aquí hoy. Gracias por acordarte de nosotros. No, claro, agradecemos mucho esas palabras de reconocimiento, ¿verdad? A ese rol que nosotros tenemos que desempeñar como miembros de la sociedad civil y como dolientes, en este caso, literal, de estos padecimientos. Señores, el tiempo se nos hizo corto. Realmente nos quedan preguntas muy interesantes, intervenciones. Nos quedamos con la tarea para la próxima conversatorio retomarlo, porque el tema vemos que da para largo, da para mucho, y realmente contar con lo que ha sido este panel, de verdad, ha sido un lujo para todos nosotros. Quiero ya finalmente leer un poco lo que han sido las conclusiones, ¿no? Las ideas en las cuales ya han quedado plasmadas en este conversatorio sobre pasar alto costo a la seguridad social. Tenemos un consenso de todo el panel de que es viable, factible y hasta técnicamente y operativamente posible, siempre y cuando se hagan los estudios de, financieros, actuariales, y se evalúen las reglas de juego vigentes actualmente en el Seguro Familiar de Salud y también en el propio programa de alto costo. Ver, como decía el doctor Guzmán, cómo se pudieran evaluar diferentes modalidades de ese traspaso, pero también resaltar lo que decía Jeffrey al principio, que hay que hacer un diagnóstico antes de realizar este traspaso, un diagnóstico actual de cómo va el programa de alto costo, cuántos pacientes, la frecuencia con la que entran ciertas patologías y tal, y ver también los antecedentes que se puedan ver a nivel internacional. Hablábamos también de que va a generar, sí, obligatoriamente un aumento en lo que serían las cápitas en ambos regímenes. No obstante, como decía el doctor Guzmán, eso va a depender también del modelo que se termine aplicando en cuanto a la gestión de estas patologías o de lo que sería el programa. Y también desde el punto de vista legal, Diana nos hizo un recuento de cómo han habido antecedentes ya de iniciativas similares ya en nuestro sistema dominicano de seguridad social, y que se harían los procedimientos tal como se hacen también cuando se va a incluir una nueva molécula, un nuevo servicio en el catálogo actual. Y no podemos dejar de mencionar también lo que Jeffrey mencionó, de que sería una condición sine qua non la atención primaria y una revisión integral del catálogo del PDCS, ¿correcto? Entonces, yo entiendo que sí, no, o sea, el compromiso que tenemos todos los aquí presentes, empezando por las autoridades que están aquí, como es el caso de Yesenia, como es el caso del gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social, y obviamente nosotros desde nuestra trinchera, los pacientes, no dejar que este tema se caiga y propiciar este tipo de espacios para que podamos seguir discutiendo, evaluando, compartiendo ideas. Entiendo que todo esto, el más beneficiado al final es el ciudadano, es el paciente, que es el que va a recibir, ¿verdad?, esta solución, y que realmente va a poder mejorar lo que es la satisfacción con el servicio que está recibiendo. No solamente en el programa de alto costo, que muchas veces vemos que surgen denuncias, surgen quejas y tal, pero sí sabemos que se están haciendo esfuerzos, que el presente gobierno ha aumentado como nunca antes lo que es el presupuesto de este programa y la cantidad de beneficiarios, pero también quejas que se dan ya también desde siempre en lo que es el Seguro Familiar de Salud, con las ARS, las negaciones de servicios, las trabas para conseguir coberturas. O sea que
Yo creo que tenemos espacio para más adelante seguir debatiendo estos temas y nada, los dejaré ya con las palabras de cierre de nuestra presidenta Teresa Márquez y de verdad mi agradecimiento por el tiempo que nos han dedicado, por estos valiosos conceptos que nos han compartido e ideas que nosotros vamos entonces ahora rumiar para ver entonces cómo seguimos la batalla. Así que muchas gracias y Teresa, puedes ya concluir con nuestra sesión de hoy. Gracias, Juan Manuel, por esa moderación tan excelente, como siempre. Darle las gracias a Yesenia, Gianna, Jeffrey, Edward, de verdad que aliados eternos siempre de los pacientes desde el día 1 y no hay palabras para agradecerle, como decía Juan Manuel. Y como siempre hemos dicho, si todos vamos juntos empujando, más rápido llegamos. Entonces, nosotros, como Juan Manuel decía, desde nuestra trinchera, los pacientes, estamos tratando de mantener viva esa llama, de que el tema no se apague nunca hasta que lleguemos a una feliz solución. No todo va a ser perfecto, no todo va a ser como siempre querramos, pero sí podemos ir logrando que esto suceda para el beneficio de la ciudadanía, porque no es para gremios, no es para grupos, es para todos los ciudadanos dominicanos que estamos luchando nosotros para que esto suceda. Gracias, de verdad, gracias a los que nos han acompañado esta noche, una sorpresa, tanta gente apoyándonos, y quiero saludar al ingeniero Adolfo Pérez, que está conectado también, por ahí anda, y a nuestra querida Francini Plasencia. Mi querida Francini, gracias por tus comentarios, y al doctor Adrián Puello y al Ricardo Vázquez, de verdad que muchísimas gracias, a la doctora Karen también, que está conectada. Nada, buenas noches y seguimos porque estos temas no lo podemos dejar enfriar. Correcto. Bye. Buenas Pasen noches. buenas noches. Gracias. Igualmente. Abrazos. Bendiciones para todos.